Hola, buenas tardes. Por favor, vayan compartiendo la señal para que nos sumemos bastante desde el inicio. Por favor, si pueden ir compartiendo en Facebook o en YouTube, o independencia de dónde lo estén viendo. Hola, por favor, compartir la señal. Hola, Magdalena, qué bueno que estés por ahí. Hola, bueno, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo y en primer lugar agradecerle ya a los que están conectados puntualmente, pero también le pido que lo vayan compartiendo por las diferentes redes para así sumar un buen grupo de personas, aunque después, como siempre, estos vídeos quedarán en las páginas del observatorio, en sus redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube. Así que después también lo pueden consultar. Antes de darle paso a nuestros invitados, que ya venía en la propaganda, quería hacer unos breves comentarios. Cuba tiene una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo, teniendo en cuenta, desde luego, el número de habitantes que tiene el país. Y eso es con cifras del 2012, porque ustedes saben que el gobierno cubano en este asunto y en tantos otros no mantiene un estándar de transparencia. Hay muchos datos, muchas cifras sobre muchos problemas que hay en Cuba que no se conocen. Las organizaciones de derechos humanos que ven temas de prisiones calculan que en Cuba hay en torno a un poco más de 100.000 presos en toda la isla. 100.000 personas encarceladas en toda la isla. Esto es importante porque hablamos de la revolución que dijo que iba a convertir los cuarteles y cárceles en escuelas y que dijo que iba a crear un hombre nuevo, y el resultado es que hoy el número de prisiones se ha multiplicado de manera que llama mucho la atención. En 1959 se decía que había, o se dice que había entre 15 o 20 prisiones para toda Cuba. Tengan en cuenta que la población era más o menos de 6 millones y algo de habitantes. Hoy, con el doble de población, Cuba tiene más de 200 cárceles. Esto es algo grave y preocupante. Cárceles en las cuales hay más de 120 presos políticos. Dato importante. Cárceles a las que no se le permite que entren funcionarios o instituciones como la Cruz Roja o como los relatores de Naciones Unidas. Cárceles donde hay hacinamiento, donde no hay buena salud, cárceles donde hay injusticias. Hoy analizaremos ese panorama carcelario cubano, pero específicamente centrándonos en la cárcel Kilo 8 de Camagüey, o más conocida como Se me perdió la llave. Y lo haremos con unos invitados especiales. Especiales porque, además de ser prisioneros de la Primavera Negra cubana del 2003, también tuvieron la mala suerte de haber pasado por esa cárcel. A mí se me pidió por esto petición perpetua y se me amenazó de pena de muerte.
Ten cuidado con lo que hablas, me dijeron. Por eso te podemos subir la sanción, me dijeron. Era el método de comunicación. Yo salía del teléfono y le decía a ella, porque podía hablar por teléfono con ellos semanalmente, eran 25 minutos. Pero de esos 25 minutos cogía la mitad y a veces más de la mitad para denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión con otros, es decir, con otros presos políticos o con la población penal común en general, ¿no? Y conmigo mismo, muchas veces eran arbitrariedades contra mi persona. O sea que de cierta manera uno pues sabía que en algún momento iban a tomar acción contra uno. Lo que nunca se pensó fuera que fuera con esa desproporción, ¿no? O sea, cuando nos arrestaron hubo casos de compañeros nuestros que le pidieron, o sea, le solicitaron la pena de muerte, a otros le solicitaron, como a Normando Hernández, le solicitaron cadena perpetua. Bueno, hemos visto esta breve presentación. Pues doy la bienvenida a José Daniel Ferrer, desde Cuba, de Santiago de Cuba. Sí, Alci, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo está Santiago? Bueno, Santiago, vamos, está en una situación cada vez más difícil, y no por la temperatura que va subiendo ya por estos días, sino sobre todo por el hambre y la miseria que se incrementan a pasos bastante rápidos, acelerados. Y no hay respuesta por parte del régimen, no hay soluciones para tan graves problemas. Así es, interesante. Y bueno, he visto que han presentado un documento del cual hablaremos en otro encuentro similar a este. Bueno, gracias. También le doy la bienvenida a Alejandro González Raga. Alejandro, que es además director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y gracias, José Daniel, por aceptar esta invitación del Observatorio, y es un placer compartir este programa contigo y con Jackson. También para mí es un placer, así que mi abrazo fraterno para los dos. Gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, también nos acompañará Omar Rodríguez Salude, que parece que por una dificultad técnica, porque hay que decir que esto lo estamos haciendo en vivo, parece que no se ha podido conectar todavía, pero en caso de que pueda, pues entrará directamente a este encuentro. Antes de pasar a hablar de lo que sucede en la cárcel de Kilo 8, por la cual los dos pasaron, o los tres, porque Omar también, yo quisiera que primero compartiera con las personas que nos están viendo su testimonio, porque los tres pertenecen al grupo de los 75, de la Primavera Negra del 2003. Por tanto, quisiera no perder esta oportunidad para que la gente pueda escuchar de primera mano cómo lo vivieron, qué pasó. Y quisiera comenzar por ti, José Daniel, un poco para que nos digas cómo fue el día de tu detención y después cómo fue el juicio. Sí, cómo no, cómo no. Lo recuerdo como hoy, 18 de marzo del 2003, un día lluvioso acá en la región oriental. Me trasladé de Palmarito de Cauto a Palma Soriano. Generalmente lo hacía los lunes. Si mal no recuerdo, fue un martes. No estoy seguro, no quiero que la memoria me traicione. Pero yo me trasladaba los lunes hasta Palma Soriano porque era donde teníamos la sede principal del trabajo del Movimiento Cristiano Liberación en el oriente cubano y de la campaña a favor del proyecto Varela, también en las 5 provincias más al este de Cuba. Pero porque había mucha lluvia y me fui un martes en la mañana. Y desde que llegué vi un comportamiento raro de la policía política por unas llamadas telefónicas misteriosas que hacían y luego no hablaba nadie. Cuando yo tomaba el teléfono también estaba en Palma Soriano, lejos de mi familia,
porque la lucha me obligaba a tener cerca un teléfono. No había telefonía móvil, eran teléfonos fijos, y un activista que vivía a unos 15, 20 metros de la vivienda donde teníamos nuestra sede de trabajo principal nos facilitaba el teléfono. Estaba siempre a nuestra disposición. Cuando yo respondía a aquella misteriosa llamada, colgaban. Cuando lo hicieron la primera vez pensé que se estaban burlando de mí, como acostumbraban ellos a hacer, llamar por gusto o para ofender, gritar frases obscenas, los oficiales de la policía política. Cuando lo hicieron por segunda vez me dije, no, esto no es para ofenderme porque no lo están haciendo, esto es para ubicarme. Y si es para ubicarme es porque pueden querer detenerme. Y si me vienen a detener pueden registrar y llevarnos la laptop, llevarnos la impresora y llevarnos los medios de trabajo. Y evacué de inmediato. Ellos no encontraron ningún medio de trabajo nuestro porque me avisaron estúpidamente ese día que algo iba a pasar. Recogí los medios y los saqué por la parte de atrás de la casa, los mandé a guardar a otros lados. A las 4:01 de la tarde llegan todos, jefe de la policía política, segundo jefe de la policía política en la provincia, policía, fiscales, y otros funcionarios del Ministerio del Interior. Me arrestan y me llevan hacia Palmarito de Cauto mientras se quedan en la vivienda de Jesús Mustafa, que era nuestra sede, nuestra base, registrando la vivienda. Llegamos a Palmarito de Cauto, tumbaron la puerta porque yo le dije a mi hermana que no le abriese. Le digo, no le abra, yo no quiero entrar, ellos me traen a mí detenido y ahora quieren que yo te diga que abra. No abras puerta, ellos no son bienvenidos en nuestro hogar. Tumbaron la puerta y se pasaron unas cuantas horas registrando y llevándoselo todo, sacos de libros, sacos de revista vitral, sacos de materiales del Centro de Formación Cívica y Religiosa de Pinar del Río, planillas y más planillas del Proyecto Varela, información del Movimiento Cristiano Liberación y mis libros que venía acumulando yo desde los 12 años de vida, venía yo acumulando, montando mi biblioteca que tan cara me venía costando y me la llevaron casi completa, la mayoría de los libros se lo llevaron. De ahí a Versalles, Centro de Torturas de Versalles, medianoche. Ahí me doy cuenta, hasta ese momento yo pienso que es contra mí solo aquello, pero ahí me doy cuenta cuando me dan a firmar el documento donde debía poner que me estaban ocupando, firmar como que me estaban ocupando cinto, cordones, pañuelos, carnet de identidad, y veo el nombre de Luis Milán Fernández, un médico también prisionero de la causa de los 75, fue apresado en ese momento también. Y cuando veo y le digo al oficial del Ministerio del Interior, ya veo que esta fiesta no es conmigo solo, me tapó el papel para que yo no siguiese leyendo que habían otros nombres arriba. Ya al día siguiente sé que somos 8 santiagueros y de ahí 40 días de hambre, tortura, mosquitos, oscuridad, hedor, amenaza. Me pidieron pena de muerte la fiscalía, me lo recordaban todos los días por la mañana que si no abandonaba la oposición o me iba del país, me iban a fusilar, hasta que llegamos una semana después al tribunal comunista, que terminó condenándome a 25 años de prisión. Después de 40 días en ese centro de tortura que se conoce como Versalles, me mandan para la prisión de Pinar del Río, kilo 5,5. Allí 1 año y 3 meses de protesta, celda de castigo, situaciones extremas, y luego kilo 8, de la cual hablaremos hoy, de los horrores que vivimos los 3 y que tantos otros presos políticos y comunes han sufrido y por desgracia continúan sufriendo en ese lugar. Muchas gracias, José Daniel. Después te paso con una pregunta que se me ha quedado ahí, pero bueno, vamos a dar paso a Alejandro para que también nos cuente su testimonio. Y comenzando, Alejandro estuvo vinculado, como tú, al proyecto Varela. Entonces, también quisiera preguntarle, Alejandro, ¿tú en algún momento sospechabas que el gobierno o el régimen iba a llevar a cabo esa arremetida, porque fue muy fuerte contra la oposición? Bueno, sabíamos que no éramos bien vistos por el gobierno y evidentemente sabíamos que eso era posible, ¿no? Que tuviéramos que pasar por la cárcel. Incluso hubo momentos en que lo conversé con mi esposa y con mi familia, ¿no? Digo, eso estaba dentro de las posibilidades y lo contemplábamos así, ¿no? Lo que no sabíamos era que el régimen iba a actuar de esa manera tan desproporcionada, ¿no? Y tan arbitraria, ¿no? Pues a mí cuando me encerraron, por ejemplo, yo pensaba que no iban a sancionar con un delito de propaganda enemiga, que era lo que hacía el gobierno con las personas que se lo oponían o que escribían o que hacían algún tipo de acto
digamos, contestatario, ¿no? Y lo que pensábamos era eso, que bueno, pues una sanción de 4 o 5 años, finalmente el gobierno sacó de su arsenal de medidas, pues esta que él no la había usado contra nadie, la estrenó con nosotros, ¿no? Terminó condenando a 25 años a José Daniel, a 26 o 28 al hermano, no si mal no recuerdo, 26 para Omar Rodríguez Saludes, que se acaba de conectar. Sí, bienvenido. Hola, sí, sí, Alejandro, sigue. Sigue, Alejandro, sigue. Yo fui uno, a mí me pidieron realmente, el proceso fue medio parecido al de José Daniel. Yo creo que todo eso fue un denominador común con todo. Yo creo que nosotros estamos entre de las primeras personas que arrestaron, porque yo luego de que salí de Cuba he podido estar mirando algunos libros que se han escrito y que han escrito personas de este grupo de los 75. Y por ejemplo, Tony Díaz, Díaz Sánchez, que es un miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, escribió un libro en el cual dice que ellos se enteraron de que habían arrestado a José Daniel y que nos habían arrestado a nosotros en Camagüey. Y al parecer fuimos los primeros. Yo recuerdo que a mí me detuvieron el mismo día 18, sobre las 12:30, 1 de la tarde, más o menos. Estábamos en una reunión con los chicos de la universidad, donde habíamos creado un grupo de trabajo del proyecto Varela, del grupo del comité gestor del proyecto Varela, y ellos estaban recogiendo firmas en la universidad. De ahí surgió Harold Cepero Escalante, Roger Rubio Lima, Iván Columbier y otros muchos jóvenes que firmaron el proyecto Varela y que de una u otra manera después fueron expulsados de la universidad y bueno, sancionados. Otros perdieron las carreras. A mí me sorprendieron en casa de Amable Casa Suárez, casualmente, estábamos allí reunidos con los jóvenes estos de la universidad. Y bueno, pues como me detuvieron y me llevaron a María Luisa, que es como se llama en Camagüey, que parece que tienen predilección por las villas en Camagüey, que es la sede de la seguridad del Estado. Y allí, bueno, todo el proceso que sí, casi que es una copia al calco de lo que está diciendo José Daniel. Yo cuando entré yo y a los 5 minutos entró Alfredo Pulido López con las esposas a la espalda y bueno, ya sabía que no era conmigo solo. Dije, bueno, pues es con otra persona al menos. Y pensaba que éramos yo y Alfredo. Después llegó, a los 2 o 3 días llegó Mario Enrique Mayo y después como a la semana llegó Normando Hernández González, que fuimos los 4 que de la provincia de Camagüey fuimos encarcelados. Pero bueno, el paso va. Sí. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, y espero que me escuchen bien. Un gran saludo a todos, principalmente a ustedes tres, y bueno, y en general a todos los que están conectados en este momento en vivo a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Omar, una pregunta. ¿Cuál era tu labor en la oposición? ¿Qué recuerdas del día que te detuvieron? Cuéntanos algo de eso. Sí, no, pues, mi labor dentro de la oposición, bueno, fue muy variada, ¿no? Yo comencé desde muy temprano, ¿no? De allá del año 90 a hacer activismo político con el Movimiento Cristiano de Liberación y con los sindicatos independientes. Bueno, poco a poco fui escalando, ¿no? Hasta que en el año 95, junto a Ramón Rivero y otros pocos más, fundamos el Buró de Prensa Independiente de Cuba. Fuimos fundadores del periodismo independiente del año de septiembre del 95 y hasta que poco a poco fuimos abriendo el periodismo independiente, fue tomando fuerza y abriéndose por toda la isla, ¿no? Y hasta tal fue así que, bueno, yo me destaqué mucho en lo que es la fotografía. Hacía reportajes, muchos reportajes escritos, buscaba la información en la calle, pero principalmente mi trabajo era el gráfico, ¿no? La fotografía, que es lo que más el gobierno le teme, ¿no? A la imagen, que es lo que revela el verdadero rostro, ¿no? De lo que es la Cuba esa profunda, la Cuba del pueblo, ¿no? Porque el gobierno cubano siempre al mundo, al exterior, trata de brindarle la mejor imagen, la imagen más paradisíaca, la más bonita, la que atrae
al extranjero, ¿no? Al turismo, pero Cuba no es eso. Desgraciadamente Cuba ha perdido mucho en su estructura, en su ciudad, en la situación social, en la forma de vida del cubano, que es muy difícil, y como decía yo, y lo que quería mostrar yo era ese cubano de a pie, ese cubano de bicicleta y de libreta de racionamiento, ¿no? Que dice mucho más allá de lo que el gobierno se esmeraba en proyectar. A propósito, sí, a propósito de lo que dice, que ahora quizás sea más fácil, porque como hay teléfonos celulares, tú tomas una foto y enseguida todo el mundo la ve, pero en esos tiempos, o sea, la labor que tú realizabas, que era también ponerle rostro, ponerle imagen a la injusticia, a la realidad social, era una labor muy importante. Cuéntame algo, en el juicio, ¿cuáles eran las pruebas? También después lo podría decir Alejandro, o sea, ¿cuáles eran las pruebas contra tuya? No, es que pruebas, las pruebas que no hay pruebas, ¿no? La única prueba que pudieron presentar, o que el gobierno siempre trata de llevar contra uno, es que denunciábamos, informábamos, que decíamos para el exterior que fungíamos como enemigos, como mercenarios. Esas son las únicas pruebas, pero pruebas concretas de un delito en esencia, evidentemente no hay, solamente era conculcar las libertades y los derechos, en este caso de informar, de nosotros de informar y de recibir información, ¿no? Que es uno de los principales elementos que el ser humano en el mundo debe tener, ¿no? Desgraciadamente en Cuba, eso con la ley esta mordaza, que muchos años antes del año 2013, el propio Fidel Castro se encargó de promulgar, ¿no? Y en el juicio bueno, en el circo porque no se puede llamar juicio, porque no había transparencia, no había legalidad, ¿no? Garantías. No había ningún tipo de garantías procesales, y bueno, yo lo tomé muy a la ligera, ¿no? Porque sabía que todo eso era muy amañado, ¿no? A tal punto que, bueno, pude escuchar algo de Alejandro sobre el problema de la detención en la sede de la seguridad del Estado de Camagüey, pero la sede de la seguridad del Estado Villamarista, que todo el mundo la conoce por sus mecanismos de terror, ¿no? que existe ahí. Claro. Mucho conocíamos nosotros antes de llegar a ese momento de qué era Villamarista, ¿no? Pero no es lo mismo. Y realmente es un lugar tenebroso y que impacta y proyecta mucho miedo hacia el que está encarcelado. Ahí yo viví situaciones bien difíciles, bien compulsas en los 34 días que estuve ahí en Villamarista. Los interrogatorios, eso, continuos y constantes. A mí no, porque yo decidí no conversar con ellos, no responderle absolutamente a nada, me mantuve callado todo el tiempo. Claro, era una de las posiciones que muchos asumieron. Porque ellos lo que buscaban era buscar una posición ante del acusado de culpabilidad, que nosotros nos brindáramos, nos vendiéramos como que éramos culpables de lo que ellos querían acusar a nosotros. Y para mí, yo no tenía ninguna culpa. Yo estaba totalmente confiado de que yo no tenía delito alguno sobre mi espalda. No obstante, sí, dígame. Sí, déjame, porque después vamos a tener otra ronda de preguntas, pero para cerrar esta, que ha sido sobre el proceso y que bien lo han descrito, yo quería, Alejandro, porque tú a veces has hablado de algo que me ha llamado la atención y es bueno que la gente lo sepa, sobre el tema de las pruebas, es decir, cuestiones inventadas, como decía Omar, pero también ¿qué pruebas usaban? Pruebas documentales. ¿Qué tipo de pruebas documentales? Eso para Alejandro y para José Daniel. Pero esto brevemente para cerrar esta primera ronda de preguntas. José Daniel, ¿qué se siente que te digan, te pedimos pena de muerte? Primero Alejandro sobre el tema de las pruebas y después tú con Sí, bueno, con respecto a las pruebas, yo quiero hablar un poco sobre el proceso muy sucintamente. Yo, por ponerte un ejemplo, pude ver al abogado mío el día antes del juicio, 20 minutos. Esa fue toda la preparación de la defensa. Sobre las pruebas que presentaron en mi contra, ayer estuve mirando porque yo tengo por ahí una copia de la
la sentencia. Y entre las cosas que ponen como prueba, pues por ejemplo, un audífono, un radio, los adaptadores de los radios, una impresora que no ocuparon ni en mi casa, que la ocuparon en casa de Luis Guerra Juvier, que era donde teníamos una computadora con la cual hacíamos el boletín, un boletín que se llamaba el Boletín El Camagüeyano, lo imprimíamos ahí. Y entre las otras cosas que ponen como prueba, recogen un directorio telefónico que me ocuparon, que era una libreta donde yo tenía una serie de números telefónicos, que tenía el número de Ubermatos, por ejemplo, bueno, pues, y otros números de teléfono como los Franpress, F, Reuters, Notimex y algunas otras agencias internacionales que son números telefónicos que yo había tomado del directorio telefónico cubano, que ahí los publicaban. Entonces, bueno, eso lo presentaron como prueba en mi contra. Por vaya pruebas, ¿no? Vaya prueba. Yo vi en algunos casos, por ejemplo, eso que decía José Daniel, que le habían confiscado revista vitral, una revista vitral como prueba para encarcelar a alguien, una copia del proyecto Varela. O sea, unos datos de un directorio telefónico es algo absurdo y que va contra cualquier principio de justicia. Oye, José Daniel, bueno, pues la pregunta, ¿sí? A mí, para ilustrar un poco de la normalidad, ¿no? A mí, entre pruebas documentales, presenciales, no solamente recuerdo que se me presentó en mi contra, a pesar de las muchas declaraciones de testigos que puso oradores, ¿no? Que puso la seguridad estaba en contra mía, ¿no? La prueba documental fue un ejemplar del New York Times, donde un reportero del New York Times hace un artículo sobre mi trabajo periodístico dentro de Cuba, ¿no? Y lo ponen eso como ejemplo, como una prueba testimonial, ¿no? De la seguridad estaba en contra mía. Es histórico. Ojalá que algún día ese reportero se entere, si es que no se enteró de que ese artículo es muy amigo mío. Claro, es muy amigo mío. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, José Daniel, para cerrar esta ronda, la pregunta que te planteé. Sí, te la respondo de inmediato, pero te voy a confesar primero algo, porque primera vez que puedo conversar directamente con Omar Rodríguez, un fortísimo abrazo para él. Te voy a confesar algo. Yo siempre he creído que los seres humanos, todos, en mayor o menor medida, padecemos de una enfermedad que se llama envidia. Unos somos envidiosos en el buen sentido de la palabra, es decir, una envidia sana, otros envidia dañina. Pero como yo siempre he combatido ese mal, me he sentido bastante libre de él, solo que una vez envidié a 3 cubanos de una manera tremenda, y uno de ellos fue Omar Rodríguez Salude. Cuando yo supe que a Luis Enrique Ferrer García le habían condenado a 28 años, a Omar Rodríguez a 27 y a Víctor Rolando Arroyo a 26, que son los 3 cubanos que envidié de una manera tremenda. Me dije, y a mí solo me echaron 25. Pues ahora en prisión voy a luchar con más energía y más fuerza para que me condenen a no menos de 30 más encima de los 25. Nunca me complacieron. La envidia no fue negativa, fue bastante positiva y siempre los admiré. Y vi en ellos que el régimen los odiaba mucho cuando les había condenado a tantos años de prisión, como a los demás también, pero fueron las 3 sanciones más grandes. Así que te confieso que sentí por los 3 muchísima envidia. Voy a tu pregunta, Yaxi. Mira, es un momento bastante difícil, bastante complejo, bastante dramático, que se te aparezcan y te digan, mira, José Daniel, esta es la petición fiscal, y que la Fiscalía te pida la pena de muerte según el artículo 91 del Código Penal por atentar contra la independencia y la soberanía de la nación. Y la prueba que tenían para demostrar el supuesto atentado contra la independencia y la soberanía y la economía de la nación eran la misma cosa que ya hemos mencionado, revistas, libros, y fuera de eso, lo único, además de eso, que presentaron como prueba, tarjetas de presentación de 2 o 3 diplomáticos estadounidenses que me la habían facilitado en algunas ocasiones que nos encontramos. Esas eran las pruebas contundentes para fusilar a un hombre. Y no quedaron ahí.
Todos los días me mandaban a alguien, al teniente coronel Cámbara, jefe de la unidad, al psiquiatra, que es un represor famoso y está retirado, de apellido Lamar, de la unidad legal del Hospital Psiquiátrico de San Luis de Agua, y me decían cosas como: oye, José Daniel, yo tú lo pensaría, me dice Cámbara, el teniente coronel, yo tú lo pensaría, te están pidiendo pena de muerte, tú me iba, lo miré y le dije: no, yo estoy seguro que si usted le piden pena de muerte, se va a pie para China o Corea del Norte. Eso usted no tiene que decírmelo, pero yo no voy a ningún lado. Eso le decía a ellos, pero me pasaba días y noches pensando si era lo que debía asumir, si era lo que debía hacer. Y al final, de las muchas dudas que me entraban, la respuesta era: José Daniel, te vas a morir de toda manera un día. Y si te vas a morir de toda manera un día, mira, preferiblemente que te mueras luchando por una causa justa, a que te mueras de una borrachera, por suerte no tomo bebidas alcohólicas, o a que te mueras de un accidente o de una mala digestión en Palmarito de Cauto, en Francia, en Noruega o en Australia. Así que mira, no vas a abandonar la causa, ni abandonas la lucha, ni vas a asumir la salida, porque a ellos le vienen ganas, porque ellos te quieren obligar bajo el terror de que te fusilan si no te vas. Y terminé diciéndole: no voy a ningún lado, fusílenme si quieren, pero no voy a abandonar la causa, no voy a abandonar la lucha. Un preso común en la celda diciéndome todos los días: te van a fusilar, eso no es juego. Un colaborador, porque nos metieron en la celda individuos esquizofrénicos, paranoides, autoagresores, que formaban tremenda gritería, tremendo escándalo a cualquier hora del día y de la noche, y lo que te decían de la reunión, de las prisiones, que no era mentira, te contaban todos los horrores que después vimos que eran verdad, pero te lo decían, lo habían puesto allí para que su discurso terminara inclinando a uno a aceptar la propuesta de: si abandonas la oposición o te vas de Cuba, no se te fusila. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias a los tres por estos primeros testimonios. Ahora vamos a pasar a la segunda ronda, pero antes quiero pedirle a las personas que están conectadas que compartan, que todavía hay tiempo para invitar a otros amigos en las redes sociales para que se conecten a este encuentro, que de verdad que en esta primera parte los testimonios llegan incluso al corazón de la gente, porque una de las cosas que más toca el corazón es ver la injusticia que se comete cuando le roban años a personas que en realidad eran o son activistas pacíficos. Ahora vamos a acercarnos a la prisión Kilo 8 de Camagüey, porque también queremos llamar la atención sobre el sistema carcelario cubano. Sistema carcelario en el que, repito, hay más de 120 presos políticos, pero hay más de 100.000 cubanos en él. Y en este caso queremos centrarnos en Kilo 8 de Camagüey, y quería preguntarle, comenzar por Alejandro, antes de que también nos comente cómo llega allí, qué recuerda de esa cárcel, que en primer lugar nos diga, porque además Alejandro es camagüeyano, que nos diga por qué se conoce a esa prisión como se me perdió la llave o se perdió la llave. Bueno, se perdió la llave básicamente porque cuando entras no sales. No hay llave para abrirte la puerta cuando vas a salir. Es digamos, una manera de decirlo rápida, ¿no? Pero hay que decir que esta prisión es la primera prisión que se construye en Cuba y que de mayor severidad, o sea, está concebida como un contenedor para las condenas más altas y los delincuentes más crueles y los actos delictivos más brutales, ¿no? Ahí, digamos que esa es la catedral de la maldad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí Omar pasó su tiempo, José Daniel pasó mucho más tiempo que yo. Yo tuve 6 meses solamente, pero realmente se perdió la llave. Yo que estuve en Canaleta un año, el primer año en Canaleta, en la prisión de Estancia de Ávila, yo recuerdo que a los presos les decían: te vamos a mandar de Cordillera para Kilo 8. Y eso era la amenaza más cruel que se le podía hacer a un preso. O sea, cuando tú le decías eso a un preso, los que eran autoagresores, y eso lo saben José Daniel y Omar, que estuvieron en la cárcel y saben que eso es así, se cortaban las venas, se cortaban los tendones para que no lo llevaran
para Kilo 8. Y entonces ahí en esa cárcel, José Daniel creo que pasó como 2 o 3 años, no lo sé bien, pero ya lo dirá. 3. Y Omar, 3 años, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo estaba en Kilo 7 y tú estabas en Kilo 8. Que por ahí tengo una carta tuya que vino en una maleta que nos pasamos una vez cuando, bueno, hace tiempo. La tengo por ahí de recuerdo, la guardo y Omar, bueno, Omar estuvo, pero hay que decir una cosa en esto, Omar estuvo en una sesión de aislamiento atrás, que es la parte de atrás de la cárcel. Y José Daniel y yo estuvimos en los destacamentos. Son experiencias distintas, pero la prisión es una prisión brutal. Es una prisión brutal. Bueno, yo no voy a robarle más tiempo para que ellos den su testimonio. Bueno, después si algo yo tengo algunas preguntitas que les voy a ir haciendo. Omar, tú estuviste allí, tengo entendido que estuviste 10 meses y como decía, apuntaba Alejandro, en aislamiento, que es como vivir doblemente dentro de una prisión o triple. O triple, porque algunos dicen que Cuba es una prisión grande. Pero entonces quiero tener tu opinión, cómo era tu vida diaria desde lo más elemental. ¿Podías salir de la celda? ¿Cada cuánto te visitaban? ¿Qué comías? Bueno, entrar a la prisión siempre el primer día es más difícil, ¿no? Es cuando uno empieza a conocer la oscuridad y las interioridades que tantas veces uno había escuchado, ¿no? De cómo eran las prisiones, ¿no? Pero no era lo mismo escucharla que vivirla, ¿no? Y saliendo de Villa Marista en aquella famosa cordillera que hizo la Seguridad del Estado con un aspaviento de arriba de autos policiales y una caravana, ¿no? Que fue desde la propia sede de la Seguridad del Estado de La Habana, a Villa Marista, hasta Guantánamo, tengo entendido, ¿no? Repartiendo a varios miembros, a todos los miembros del grupo de los 75 que habían sido sancionados por esta causa, ¿no? Y a mí me dejaron junto con otros más en la prisión prisión especial, ¿no? De Camagüey, no especial por sus comodidades, sino por su represión, ¿no? Cuéntanos por qué no era especial. Bueno, especial por eso, ¿no? Por la cantidad de celdas de castigo que hay. Yo, así, a grosso modo, calculando la cantidad de celdas, eran 2 pisos, ¿no? Eran 2 pisos, y a todo lo largo, en la parte de atrás de la prisión, había un promedio de 75 celdas por abajo, y por arriba otras tantas, ¿no? Yo calculo que en esta prisión de Kilo 8, se me perdió la llave, famosamente conocida así, hay aproximadamente 175, unas 150 celdas de castigo, aproximadamente, un rango que lo he hecho. Dentro de esta hay unas diría, puede ser unas 50 de régimen especial de castigo, ¿no? Que esas son mucho más pequeñas y mucho más difíciles de convivir, porque incluso ahí solamente se te da, bueno, no sé ahora, ¿no? En aquel entonces se le daba al reo que estaba confinado ahí una colchoneta para dormir. No podía tener más ninguna otra propiedad, ¿no? Y esa colchoneta se le retiraba por la mañana y tenía que permanecer el día entero ahí sobre una losa bien difícil de sentarse, ¿no? Porque estaba hasta mal pulida, ¿no? Ahí fue donde se me confinó la primera noche en una de estas celdas, ¿no? Bien pequeñas y oscuras. La primera noche que yo llegué a Kilo 8, pasé toda la noche tanteando en qué mundo yo estaba, ¿no? Porque no podía ver nada por la oscuridad que había. Por lo tanto, me mantuve toda la noche despierto, deseando que amaneciera, parado frente a la reja, ¿no? Mirando y pensando, ¿no? Pensando principalmente en todo, ¿no? Recordando mi historia dentro de la oposición, pensando en todo este proceso, pensando principalmente en mi familia, del viaje que tenía que hacer mi familia para ir a verme hasta Camagüey, ¿no? ¿Cada cuánto podían visitarte? Cada 3 meses era la visita, así como se comenzó el proceso contra todos nosotros. Cada 3 meses era una visita familiar sin jabas, como se le dice la jaba al bolso de comida, limitado, era creo que 30 libras lo que al inicio se nos permitía, limitado para 3 meses,
pero era la visita sin ese bolso de alimentos, ¿no? Y después le daba, a los 4 meses, se le daba a la familia otra cita para que fuera desde La Habana a Camagüey a dejarnos solamente ese bolso de comida, sin poder vernos a nosotros. Es decir, era un doble castigo lo que nosotros estábamos recibiendo, el castigo de estar dentro de la prisión y el castigo familiar. Eso era para, de cierta forma, nosotros sentirnos culpables por el sufrimiento que estaba pasando en nuestra familia, no solamente el sufrimiento emocional, sino el trabajo que pasaba la familia para ir hacia Camagüey. Y la comida, Omar, y la comida que te daban allí, ¿cómo era? Bueno, si se puede decir como lo que se daba para comer era algo bien difícil de ingerir, ¿no? Les hago una breve anécdota, ¿no? Acabado de yo estar en celda, ¿no? Yo no tenía absolutamente nada, yo estuve aproximadamente en unos 20 días comiendo, mi cuchara era el tubo de pasta, ¿no? Porque la celda donde se me confinó cuando yo entré ahí era todo polvo, era todo churro, era todo mugre, no tenía absolutamente nada, lo único que tenía era un rollo de papel sanitario y un tubo de pasta y el cepillo de dientes que era con lo que había salido de Villamarita. Y cuando me traen la primera comida, el carrero, ¿no? Pues era la única persona que podía ver al día, ¿no? Lo veía 2 o 3 veces al día en el desayuno, almuerzo y la comida, que iba acompañado como oficial de un guardia, ¿no? Un FOI, como se ve. Y ese carrero me da una bandeja, ¿no? Una bandeja de ahí de la prisión. Y cuando me empieza a servir, veo que de plato fuerte me echaba algo pretuco, una cosa prieta y llena, bueno, los bidones esos sobraban mosca. Y yo le pregunté, ¿qué cosa es eso? Y me dice, no, me lo dice con asombro, ¿no? Como si me estuviera dando algún buen manjar. Me dice, no, eso es pati panza. Y yo le pero pati panza, eso que huele tan mal. No, yo no quiero eso. Y un reo que estaba al lado mío, César, era un reo de muchos años de prisión, me dice, óigame, ¿usted no quiere eso? ¿Usted no quiere la pati panza? Y yo le digo, no, eso no es quien se lo copa, pero eso es lo mejor que hay aquí. Fue lo que me dice. Dios. Pásamelo para acá. Y yo, bueno, pásaselo para allá. Pues ahí sí. La comida para hacer ahí al reo se le dio, estando yo en celda, se nos dio, porque yo también lo tuve que, el bofe del cerdo. Se le dio el pellejo sin grasa y sin nada del cerdo. Le hablo por muchos días repetidamente en almuerzo y en comida. Hasta tal punto que un reo, Lourdes creo que se llamaba, que teníamos comunicación a base de gritos, era como se comunicaban así los reos en la celda. Un día parece hastiado de tantos pellejos que se nos estaba dando, él gritó, pero muy a toda voz dijo, abajo el pellejo, ¿no? Cosa que me causó hasta gracia, ¿no? Después de todo, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a José Daniel, quiero saludar que está conectado Pablo Pacheco, que también fue del grupo de los 75 y que bueno, contaremos con él en otro encuentro de esto para que también nos cuente su experiencia. José Daniel, mira, hay varios comentarios y preguntas que se están haciendo en las redes. Por ejemplo, preguntan que cómo eran las celdas, cómo eran las galeras. También Josefina, que nos acompaña desde Miami, nos pregunta si estaban mezclados los prisioneros políticos con los comunes. Bueno, y te doy la palabra, teniendo en cuenta también estos comentarios, estas preguntas, para que nos describas qué fue lo que viste allí cuando llegaste. Sí, cómo no. Yo llegaba, como te dije anteriormente, de la prisión kilómetro 5,5 del Pinar del Río. Después de 1 año y 3 meses en dicha prisión, en aislamiento total, y de ese tiempo había pasado más de 5 meses en celdas completamente oscuras, donde en la mayor parte del tiempo ni las manos me veía por la oscuridad que allí tenía, sin poderme cambiar de ropa, con la misma ropa, la ropa interior que tenía, un calzoncillo largo y un pullover y un par de chancletas. Muchísimos días sin bañarme, es decir, venía de situaciones bien difíciles, pero al llegar allí a Camagüey, en verdad recordé a Dante Alighieri
y la frase que según él se leía a la entrada de una de las partes del infierno en la Divina Comedia. Abandonad, ustedes los que entran, abandonen toda esperanza, que esto aquí es mucho peor, fue lo que vi, lo que primeramente recibí. Esto es mucho peor que lo que viviste, José Daniel, en Pinar del Río. Oyendo a Omar, recuerdo muchas cosas. Te pongo la primera anécdota. Esa persona que él mencionó como Lourdes, ese es su seudónimo, su alias, se llama Abelardo González Samper, es de Amancio en La Tuna. Este hombre un día desesperado se cortó, se arrancó un dedo, lo envolvió en un pedazo de camisa de preso, en el bolsillo de la camisa, y se lo mandó a Fabio Prieto Llorenti, otro de nuestros hermanos de los 75, con un mensaje: denuncia esto, no aguanto más esto, no puedo más, el dedo que se había arrancado. Antes de ir respondiendo la pregunta que tú me acabas de hacer, en los 3 años que yo viví, que yo pasé, o en esos años en que sobreviví en dicho lugar, que fue la prisión donde más tiempo tuve, pasé un año completo, año y día, en una de esas celdas que cuando tú extiendes los brazos toca ambas paredes, es decir, que no llegan a los 2 metros de ancho y que tienen 2 metros con unos centímetros de largo. Ahí tienes todo. Ahí está el hueco que llaman turco, la letrina, donde haces tus necesidades fisiológicas. Ahí te llevan esa alimentación. Cuando yo llegué, me pasó lo mismo que a Omar. Yo acá decía, pero Dios mío, es que se repite una y otra vez. Cuando sentí el hedor que llegaba allí, pregunté que si estaban cocinando un muerto. Y cuando llevaron aquello que tenía un color verduzco y me dicen que era pata y panza, y le digo, échamelo ahí, lo huelo. Por nada, por poco vomito. Tuve que apartarlo rápido, decirle que se llevaran aquello, tomar agua y apartarme. No pude ni comer lo demás, el arroz y el potaje de cáscara de chícharo, porque tú nunca veías que aquello fuese. Parece que hacían el potaje con la cáscara y el agua de arriba, nos alimentaban a nosotros y el potaje se lo comerían ellos o se lo llevarían los guardias para sus puercos, que es algo muy común en las prisiones, mientras el preso entra en estado de desnutrición y sufre hambre extrema. Y ese era el mejor plato, como le dijeron a Omar. Los presos te decían que, oye, eso es lo máximo que aquí dan, y había que sentir, ver el color y sentir el hedor que aquello emanaba. La primera experiencia mía, acabo de llegar, es que no me recibieron con el terrorismo que acostumbraban a recibir a los demás detenidos que allí llegaban, pero sí me amenazaron bastante. Me dijeron textualmente, un individuo que se hacía llamar Chungo, que estaba de guardia esa noche, deben haberlo ustedes conocido, me dijo textualmente: ya veo en tu expediente que tú eres problemático. Aquí sí acabamos contigo ya, así que búscate problema para que veas lo que te va a pasar. Bueno, yo le respondí, le dije claro que yo no creía en amenaza, que si iban a matar, que matasen, para de verdad creer en que ellos eran tan buenos verdugos. 1 o 2 días después siento un olor muy desagradable y fuerte. Y como esa prisión tiene una característica mucho más compleja que las demás prisiones del país, ahí tú no puedes ni siquiera ver 2 metros más allá del pedazo de pasillo que tiene delante a ti, porque las paredes salen de la celda y roban un pedazo del pasillo para que tú no tengas visión hacia ningún lado. Tú no puedes mirar ni a derecha ni a izquierda, no ves, solo un pedazo, un espacio muy pequeño. Y al sentir aquel olor tan fuerte, empiezo a averiguar, a gritar, a llamar y a preguntar. Y eran 5 o 6 presos que se habían abierto las venas y estaban compitiendo a ver quién se desangraba primero, protestando por falta de asistencia médica, por otros abusos, por golpiza. Habían acordado protestar todo y se estaban desangrando. Era el olor a sangre que yo sentía. Nunca había visto que se autoagrediesen o se cernasen, se picasen, se cortasen. Me he trabajado con cercenar de una manera terrible. No la mencionaba hace tiempo. Las venas
se abrían las venas por cantidades. Nunca vi que partiesen los guardias con sus tonfas, sus palos, sus barras metálicas, que había tanto hueso como vi que partiesen allí. Allí tuve que hacer huelga de hambre con Juan Carlos Herrera Costa, denunciando y protestando para que parasen o disminuyesen aquellas golpizas constantes, aquellas brutales tú denunciaste. Sí, perdona, José Daniel, es que tú denunciaste en varias ocasiones la brutalidad policial de los funcionarios allí. Exacto. Allí nos arrastraban por cualquier cosa. A Juan Carlos Herrera le golpearon, le arrastraron, que lo vi como se lo llevaban a arrastro por todo el pasillo y después le golpeaban, me agredieron físicamente en una ocasión, me dieron unos leves golpes en la cara, un golpe principalmente en la cara. Se metió un capitán y dijo que no me agrediesen, no porque estaba mal, sino porque decía él que yo quería que ellos me golpearan para tener motivo para denunciarlo. Digo, como si faltasen motivos aquí. Esto es terrible. Pero había una cuestión que fue el aspecto más positivo hasta el momento con el que te voy a cerrar este segmento. Y era que como aquello era un infierno, los presos comunes cerraban filas y te apoyaban mucho más que en otras prisiones porque le importaba poco lo que pudiesen hacerle. Después de aquello, para ellos no había nada peor. Y al tener tanto apoyo, cuando el 29 de julio, día de mi cumpleaños, cumplía yo 37 años de edad, 7 de la noche, veo a 18 metros de distancia en el destacamento o los destacamentos 7, 8, precisamente en el destacamento 7, como sin motivo, sin razón ninguna, sin necesidad ninguna, más de 30 guardias mataban a golpes de barra metálica, de palos de marabú, de tonfa, de bate de béisbol, a 2 reclusos comunes de Cienfuegos. Ya yo había visto cómo varios presos se ahorcaban cercanos a mi celda. Habían llegado 4 cienfuegueros. El jefe de la prisión, Omedi Roca Morales, un criminal, lo había recibido y le hizo lo que le hacía casi todo el mundo. Le ponía la mano en la cabeza, empezaba a buscarle cicatrices y le decía, pero si no tienes ninguna cicatriz en tu cabeza, y le decía al jefe de orden interior, este hombre tiene la cabeza sin herida. Óyeme, aquí te partimos la cabeza ya. Te pedía, le decía al preso que le enseñase los dientes. Cuando el preso enseñaba los dientes, le decía, pero si tiene la dentadura intacta, aquí vas a perder los dientes ya. Y cuando hablaba de la comida, te decía, aquí se vino a pasar hambre. Aquí es para que ustedes sufran. Para eso está concebida esta prisión y para eso yo soy el jefe de aquí. Ese hombre le dijo a los cienfuegueros que los iba a matar a la primera que hiciesen. Eran 4 y de esos 4 murieron 2. Uno se ahorcó, José Leiva, se ahorcó a los 2 días de haber llegado, 5 o 6 de marzo de 2004. Y Amaury Medina Puy murió, le abrieron la cabeza al medio. La masa encefálica corría por el pasillo, con la sangre por el pasillo. Los guardias la pisaban mientras seguían golpeándole, ya caídos en el piso. Qué terror, Amaury Medina, 26 años de edad. Carlos Rafael Labrada Oce, 23 años de edad, muerto también allí. Un asesinato atroz. David Guerra, otro cienfueguero, quedó muy herido. ¿Sabe cómo cerró eso y por qué nos sacaron de allí? Que no querían sacarnos de aquel infierno a Juan Carlos Herrera y a mí, porque cuando estábamos denunciando aquella situación y cuando hicimos saber al mundo que aquello se estaba manejando para encubrir el asesinato y que quedase como que habían muerto los presos peleando entre sí, nos sacaron a mí para Guantánamo y a Juan Carlos para Holguín. Luego supe que cerraron el caso echándole la culpa a los presos de haberse dado muerte en una pelea entre ellos y los guardias todos fueron premiados con fiesta, con puerco asado en la playa de Santa Lucía. Todo eso, ese es un caso entre tanto. Fueron decenas de casos similares. Que a esa brutalidad lo que le seguía era la impunidad. Porque total, también si actuaran de manera brutal, pero después rindieran cuenta y fueran llevados ante los tribunales, pero no, la práctica normalmente, por los testimonios que he leído y por lo que ocurre en otras cárceles, por ejemplo, donde hoy le están dando golpe a Silverio Portal, hoy mismo, lo que sigue es la impunidad. Alejandro, si tienes algo que añadir, por ejemplo, en tema de los espacios.
Sí, yo un poco para contestar, porque he estado mirando el chat y hay personas que tienen inquietudes y quiero un poco contestarle a ellos. Y primero que todo agradecerle a los que están conectados y gracias por participar y a Fran Canzón, a Pablo Pacheco, a Josefina Bento, que han estado siendo muy activos en el chat y quiero darle las gracias por eso. Y hablar un poco de la prisión. Hay que decir que Kilo 8 tiene dos tipos digamos, de celdas, ¿no? Porque en prisión, en Kilo 8 de Camagüey, no hay destacamentos abiertos como hay, por ejemplo, en Kilo 7, en otras prisiones. Las celdas son cubículos, celdas de aislamiento y cubículos en donde hay espacio para 8 personas que viven hacinadas, porque el cubículo tiene 3 metros por 2,5 de ancho, y ahí viven 8 personas normalmente, y hay veces que duermen, las literas son de 2, hay 4 literas de 2 personas, y hay momentos en que las literas de 2 la convierten en literas de 3, entonces hay 12 personas en un espacio que casi estás como si fueras en un camello en Cuba, ¿no? No puedes moverte casi, no tienes libertad de movimiento dentro de la celda. El agua, la calidad del agua es terrible. Te ponen el agua una vez al día, tienes que tener almacenada en botellas de plástico de refresco el agua que te puedes tomar, un agua que no es potable, incluso hay momentos en que vimos salir pedazos de ranas descompuestos por las tuberías de la misma agua que tú te tomabas. El agua para bañarte está en un recipiente que es una especie de estanque que se hace con cemento y ladrillo, y eso pues ya sabes que puede tener mucha repercusión en la salud de la piel de la persona. Y lo de la alimentación, bueno, ya José Daniel y Omar lo han dicho, o sea, yo poco tengo que agregar sobre eso. Es alimento de cerdo, básicamente, lo que nos suministran. El arroz, por ejemplo, que es parte fundamental de la dieta nuestra, era un arroz siempre con muchos gusanos, muchos insectos, un arroz de muy mala calidad, y los caldos y las sopas o los potajes aquellos, pues bueno, era una especie de aproximación a un caldo, ¿no? No sé si se me quedaría algo que decirte, pero... Bueno, yo quería comentarles algo. Sí, Omar, quería comentarles algo. Sí, Omar, te escuchamos, Omar. No, quería poner un punto ahí para que se vea también, ilustrar un poco la insalubridad que existe en Kilo 8, ¿no? Mayormente en Kilo 8, porque estamos tratando de esta película Kilo 8 de Camagüey, ¿no? Se me perdió la cantidad de ratas, de roedores, ¿no? Que pululaban a sus anchas por los pasillos, ¿no? Principalmente en horas de la noche, ¿no? Yo no estuve en destacamento, ¿no? Solamente puedo ilustrar un poco mi experiencia en la celda, ¿no? Detrás de la celda, esa parte de la celda eran 2 pasillos, ¿no? Y entre esas 2 pasillos de celda, en el medio separaba lo que se llamaba el patinejo, ¿no? Desde horas de la noche, desde que empezaba a caer la noche, uno empezaba a escuchar los chillidos de las ratas. Ya cuando caía la noche, podíamos ver, pero muy, muy frescamente, cómo paseaban por los pasillos y salían por los turcos. En los turcos obligatoriamente había que poner un pomo lleno de agua que pesara para que las ratas no salieran por ahí. Y en las rejas había que poner, yo decía que eso no servía, ¿no? Pero bueno, había que poner una especie de alfombra o de colcha para que las ratas no te entraran hacia la celda, ¿no? A cada rato nosotros escuchábamos el grito de los presos de que tenía una rata dentro de su celda, ¿no? Y trataba de cazarla. En el caso nuestro, también ocurrió lo mismo. Le pasó a Regia, a Tamayo, que falleció, también Miguel Tamayo. Sí, ¿no? Y hay que decir que allí estuvo también Orlando Zapata Tamayo. Es decir, antes de que lo trasladaran,
para la prisión, creo que fue la última fue Combinado del Este. Él estuvo allí y allí fue donde sufrió maltratos. Yo quería preguntarle y rápidamente si es creíble eso que dice el régimen de que no hay coronavirus en las cárceles, porque yo escucho los testimonios que ustedes están dando. Coronavirus el régimen puede que esconda las cifras, ¿no? Y diga que no existen. Pero lo que sí es real, la insalubridad con que se vive en las prisiones y la falta de asistencia médica con que se vive en las prisiones. No solamente falta de asistencia médica, la falta de medicamentos, ¿no? Si te duele una muela, el gran problema que es para los presos que la atienda una muela. Los presos están prácticamente sin dientes, ¿no? Por eso, si hay coronavirus o no, bueno, el régimen tendrá conciencia o no de informar y atender a los que... pero que es difícil, de todas maneras, Omar, lo que digo que es difícil de creerlo porque lo que ustedes transmiten, o sea, lo que ustedes están contando es lo contrario o lo que más favorece, perdón, al coronavirus, hacinamiento, malas condiciones higiénicas, claro, es decir, claro, cercanía de la gente, contacto. Yo quiero decir en ese sentido, sí, quiero decir en ese sentido que en las prisiones, y aquí están mis amigos y mis compañeros que no me dejarán mentir, es recurrente los brotes de tuberculosis, de enfermedades diarreicas agudas, precisamente por las condiciones de hacinamiento y la escasa ventilación que existe en todos estos reclusorios. La falta de ventilación provoca la transmisión de gérmenes y de virus y de epidemias como esta, pero con mucha facilidad. Yo creo que las prisiones en Cuba son el caldo de cultivo perfecto para una epidemia como esta. Sí. Hola. Bueno, miren, mientras estamos hablando, están saliendo unas imágenes que son, desde luego, no pudimos conseguir de imágenes de Se me perdió la llave, de Kilo 8 Camagüey. Entonces hemos estado presentando unas imágenes quizás no tan graves, pero similares, que son de la prisión de Pinar del Río, de Kilo 8 también de Pinar del Río. Y me dicen que también está, además de las personas que están siguiéndolo y que han saludado, también nos acompaña Rubier Rodríguez, quien estuvo allí en los años 90 junto con Luis Grave de Peralta, y que estuvieron allí precisamente en Kilo 8 en los años 90, en pleno periodo especial, y que bueno, que le he pedido, le he comunicado aquí a Dulce que si pudiera conectarnos, está Rubier, y nada, no está previsto, no estaba previsto, pero es bueno contar con aunque sea con un breve testimonio suyo. No se ve la imagen, con Rubier, ¿me escuchas? Sí, te escucho, lo escucho perfectamente. Sí, hola, sí, mira, tardes. Por favor, que me gustaría que te presentaras muy brevemente y que en pocos minutos, porque ya nos hemos extendido bastante, nos cuentes tu testimonio, tu vivencia en Kilo 8. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días a los que están buenas noches a los que están por España, no sé por nada. Yo soy de la época del 92, justo un tiempo antes de los compañeros, de los amigos que han estado hablando, de los hermanos de lucha que han estado hablando sobre la época de la Primavera Negra. Yo soy de la época del 92, soy un poquito mayor, y en esta época nosotros somos de Santiago, éramos un grupo de Santiago de Cuba. Fuimos encarcelados en el 92 bajo el delito de rebelión por medios pacíficos, supuestamente. Habíamos estado trabajando en los últimos meses, creando un grupo de debate, un grupo acerca de nuestras ideas, de cómo debía cambiar el sistema y debía ser un sistema libre, un sistema
siglas y nuestras ideas eran alrededor de una economía de mercado, un pluripartidismo, un Estado de Derecho, y claramente eso era absolutamente en contra de cualquier idea que pudiera ser concebida por ellos. Nosotros trabajamos en la Academia de Ciencia, algunos eran profesores de la Universidad de Oriente, otros trabajamos en la Academia de Ciencias, y creamos un grupo que pensamos que se expandió bastante en ese medio, en esos sectores. Y fuimos a prisión en el 92, nos condenaron apenas entre 10 y 15 años. A mi amigo, profesor Grave de Peralta, Luis Grave de Peralta, lo condenaron a 15 años de prisión. A mí, a otro que había sido profesor mío también en la universidad, nos condenaron a 10 años, y a otro muchacho más joven lo condenaron a 7 años. En principio solo fuimos a prisión nosotros. Ellos me dijeron cuando yo llegué a Versalles, a los calabozos de Versalles, recuerdo que un oficial de la seguridad me dijo que ellos no querían meter a todo el que estaba metido en el tema con nosotros, porque si no hubieran tenido que llenar aquello de bote en bote. O sea que creemos que llegamos a expandirlo bastante, porque nuestra idea era que cada uno de nosotros que pertenecía a la célula inicial fuera a crear a otra más a su vez. ¿Y qué viviste allí cuando llegas allí, Rubiel, cuando llegas a la cárcel? ¿Qué viste allí? Bueno, el impacto es un impacto grande para... Vamos a estar claros, yo era un muchacho joven, tenía, 28 años, y la verdad que nunca había tenido una idea clara de que iba a ir a parar a prisión en algún momento, ¿no? O sea, uno sabe que está jugando con candela, uno está consciente y cada vez se va haciendo más consciente de la violencia del sistema, del régimen, de lo terrible del régimen, pero uno a veces no está tan consciente hasta que uno de verdad ya llega al lugar y te encuentras con Versalles, por ejemplo, un lugar horrible donde te matan de hambre, te torturan manteniéndote en unos calabozos completamente insalubres, llenos de mosquitos. Te sacan a unos departamentos donde te interrogan, a unos cuartitos donde te interrogan, donde entonces hay un aire acondicionado muy fuerte, te vuelven a meter para allá, te meten en calabozos con presos comunes y te dicen ese preso ha matado a 3 y te pongo aquí con él. Y una serie de cuestiones que te van torturando. No te dejan ver a la familia, algún día te dejan verlo y otro día no, 10 minutitos con un oficial de la seguridad del Estado delante. O sea, en ese lugar de Versalles va empezando a entender cómo funciona el tema. Después llega a Boniato. En el caso nuestro nos trasladaron directo a Boniato. Yo pienso que ellos en aquel momento, estamos hablando del año 92, y nosotros estábamos vinculados a la Academia de Ciencia y trabajábamos algunos de nosotros éramos del famoso equipo de lluvia provocada, que hacíamos lluvia provocada en la región oriental y en Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo principalmente. Y trabajábamos con personal soviético en aquella época, y claro, ellos sentían que éramos un personal un poquito sensible, entonces supongo que eso hizo que durante un tiempo no supieran muy bien qué iban a hacer con nosotros, y por eso nos llevaron para Boniato, para la prisión de Boniato, pero nos metieron directamente en Boniatico, en el aislamiento, en la zona del aislamiento que tiene Boniato, la prisión de Boniato, y allí estuvimos varios meses en aislamiento hasta que se decidieron a darnos la petición fiscal, lo cual llaman ellos, y de ahí nos pasaron a prisión, y lo que vimos, lo mismo que han descrito los hermanos que han estado hablando anteriormente, es las mismas condiciones de convivencia con presos comunes, con violencia a tu alrededor todo el tiempo. En algunas ocasiones conocía varios casos en los que hablaron con presos comunes para que le fueran para arriba a presos que estaban allí, que éramos presos políticos. Las condiciones de vida pues muy malas. Estábamos en pleno periodo especial cuando entrábamos en el periodo especial, y llegó un momento en que la gente empezó a pasar un hambre terrible. Muchos presos comunes, sobre todo, que no tenían familiares que los atendieran, pues la situación era más terrible, porque no le hacían llegar no tenían quien le llevara un mínimo extra de la alimentación que daban en la prisión, que era terrible. Sí. En esos años, Rubiel, había un agua. Rubiel, ¿me escuchas? En esos años yo tenía un amigo sacerdote. Sí, lo escucho perfectamente, sí. Tenía un amigo sacerdote que él decía
si nosotros aquí afuera, o sea, en la calle, en aparente libertad, la estamos pasando mal, imagínense ustedes los que están en las prisiones. Y él lo decía constantemente. Y escuchando los testimonios y leyendo los testimonios que han salido, lo que ustedes están contando, confirma eso. Confirma esa realidad. No sé si tienen algo más que añadir, porque podemos pasar a otro. ¿Me escuchan? Podemos pasar a otro. El año, ¿sí? 92. Un segundito. El año 92-93 lo pasé en Boniato y ya entonces hicimos una huelga de hambre en Boniato bastante extendida entre la prisión. Y fue cuando nos trasladaron a 9 de nosotros para la prisión de mayor severidad para Kilo 8 en Camagüey. Allí ok. Bueno, háblanos rápido de Kilo 8, por favor. Háblanos rápido de Kilo 8. En general lo mismo que han estado contando los hermanos de lucha, José Daniel y demás. La situación es, bueno, el Kilo 8 es una prisión para castigar. Es una prisión donde ellos quieren que tú sientas el rigor de la violencia. De entrada, cuando llegamos allí, llegamos en huelga de hambre. Llegamos varios en huelga de hambre y nos mantuvimos en huelga de hambre 29 días. Ese fue el tiempo que nosotros habíamos organizado una huelga de hambre para 15 días para hacer una denuncia a las Naciones Unidas, pero la realidad, cuando vimos que nos habían trasladado para Camagüey a varios de nosotros, pues un poco por la rabia, varios de nosotros, 3 de nosotros en concreto, nos extendimos a 29 días. O sea, nos extendimos el tiempo que pensábamos que fuera necesario y no sabíamos cuándo íbamos a parar. Realmente por gestiones de familia y demás, al final paramos la huelga a los 29 días por gestiones familiares, por entender que realmente no hacíamos nada con morirnos en aquel momento. Y fue terrible. La convivencia son unos calabozos inmundos donde prácticamente no llega nunca la luz del sol. Muy poca luz todo el tiempo. Por las noches no hay iluminación ninguna. En cuanto se va la luz del día, la poca luz del día que entra por ahí en esas imágenes se ve por una estrecha brecha que hay encima de la pared frente a las puertas. Entonces entra por ahí un poco de luz. Cuando se va esa luz del día, ya no hay más luz, ya no hay luz y tienes que simplemente. Y lo otro, la violencia que vivía allá adentro. Como contaba José Daniel hace un rato, vi a muchos presos autoagredirse. La situación de los presos como era tan terrible que se autoagredían, se inyectaban petróleo en las venas, varios de ellos. Recuerdo algunos que se cortaron las venas. El otro día José Daniel habló en otro programa que hubo sobre el tema del olor a sangre. Yo hasta llegué a escribir una narración que precisamente se llamaba Sangre, porque recuerdo una noche el olor a la sangre de una persona que se había cortado las venas, un preso que se había cortado las venas cerca del calabozo donde yo estaba. Y eso era algo a diario, igual que algunos presos que los mataron a golpes el personal de la prisión. Claro. Oye, Rubién, muchas gracias. Sí. Rubién, muchas gracias por este testimonio que nos has dado y que seguramente podrá ser ampliado en otro encuentro, porque vamos a seguir teniendo encuentros como este. Y yo quisiera proponerles para terminar que a Omar, a José Daniel y a Alejandro, sí, es que hay un ruido en parece que es el celular, vale, ya, que envíen un mensaje final breve de un minuto, 2 minutos, pensando en otras personas que sin estar presas viven la prisión. Y es pensando en los familiares de los presos. Bueno, pensando en los familiares, pensando en los familiares de ustedes, pensando en los familiares de los más de 100.000 presos que hay en la Cuba de hoy, pensando en los familiares de los más de 120 presos políticos, pensando en la esposa, en la familia de Silverio, quien está siendo golpeado en estos días impunemente, de Roberto Quiñones, o pensando en los familiares de Sandy Fernández, quien falleció el fin de semana sin que hubiera sido atendido porque tenía un problema de salud. Pues entonces le doy en primer lugar la palabra a Omar para que dé ese mensaje final
dedicado a la familia de los presos. Bueno, quiero resumir una cosa, ¿no?, que es importante para que se vea, para que los que están conectados y quienes más adelante puedan conectarse y ver este programa, ilustrar un poco qué ha sido la Cuba después del año 1959, ¿no?, con respecto a las cárceles y las prisiones. Cuba en el año 59 tenía 6 provincias y dentro de esas 6 provincias aproximadamente habían 14 prisiones de máximo rigor, ¿no? Hoy en Cuba hay, que se ha dividido ya no sé ni en cuántas provincias, hay más de 200 prisiones. Cuba se considera, según datos de Naciones Unidas, Cuba se considera, la población penal en Cuba es una de las más altas en el mundo, ¿no? En proporción de entre 100.000 habitantes hay más de 500 presos o ciudadanos. Pero es decir, que esa famosa frase, y todo de nuestra edad, principalmente de nuestra edad, se cansó de escuchar por boca de Fidel Castro, ¿no?, el gran dictador, ¿no?, este mafioso y criminal y asesino y verdugo del pueblo cubano, que él se cansó de decir de que había transformado las prisiones en escuelas y que y ha sido todo al revés, ¿no? Ha multiplicado las prisiones y los cuarteles lo han multiplicado también, es decir, el Estado policíaco lo ha multiplicado desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Medellín. Cuba se ha convertido en una cárcel, la principal cárcel que hay dentro de Cuba después de estas 200, es esa propia Cuba, ¿no?, que el pueblo cubano vive con miedo, vive obstinado, vive maltratado producto de estas propias autoridades. Y también quiero hablar del por qué se originó el grupo de los 75, ¿no?, para refrescar un poco esta noticia, ¿no? Fidel Castro, en un momento determinado, dijo con respecto a los 5 espías cubanos, esos 5 mafiosos y criminales que tenían presos aquí en los Estados Unidos, que ellos iban a volver a la isla, ¿no? Y el objetivo del dictador era cambiar a este grupo de los 75 opositores y periodistas independientes dentro de Cuba, que es netamente pacífico, por esos 5 terroristas. Ese fue el objetivo inicial y total del por qué a nosotros se nos encarceló. Una actuación mafiosa que finalmente Fidel Castro no logró su objetivo, y eso es una cosa que a mí me congratula mucho, ¿no? Ese cambio, y el mensaje final a esa familia y al pueblo cubano que sufre dentro de la cárcel principal que es Cuba, bueno, es realmente dar un mensaje muy difícil desde acá. Yo estuve dentro de Cuba, busqué mi propia libertad dentro de Cuba, ¿no? Dar el paso hacia la emancipación personal. Mucha gente me criticaron de por qué yo protestaba, de por qué yo decía y por qué yo denunciaba y por qué yo hacía fotografía. Y yo decía, solamente para sentirme honrado conmigo mismo, porque no soporto verme humillado por la propia dictadura. Y hay que decirle al mundo lo que está sucediendo acá. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es un arma, un instrumento que puede tener la población cubana para transmitir todas sus inquietudes, todas sus denuncias por este canal. Nosotros, en el caso de Alejandro, que es el que preside el observatorio, puede canalizar en las principales organizaciones del mundo esta situación que sucede dentro de la cárcel cubana y en específico con los presos y sus familiares. Muchas gracias, Omar. Alejandro, para tu mensaje final. Bueno, es difícil intentar darle un mensaje que debe ser de aliento, ¿no?, a estas personas que viven en esa franja de exclusión que es la prisión, y los familiares que por extensión pues padecen también esa penuria, ¿no? Yo no tengo otro mensaje que decirle que no hay otra, no encuentro manera de no ser solidario con eso, ¿no? No hay manera de que me pueda desentender de ese dolor, porque lo viví y mi familia lo vivió, José Daniel y la familia de todos los que han pasado por esa tragedia que es la prisión en Cuba, ¿no?
Pero aún en medio de toda esa oscuridad y de toda esa opacidad que es el vivir en una prisión en Cuba, quiero decirle que nosotros tenemos toda la disposición y todo el interés de ayudar a hacer visible todos los casos que lleguen a nuestras manos y ser solidario en todo cuanto podamos. A veces no podemos hacer todo lo que queremos, pero haremos todo lo que podamos. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. José Daniel, tu mensaje final. Sí, mira, mi hermano, los horrores que hemos narrado, los horrores, que son muchos más de los que hemos explicado en este importante espacio, solo terminarán cuando la mayoría de los cubanos tomemos conciencia, no solo de que hay que poner fin a esos horrores, sino también de que esos horrores van a seguir afectando a muchos cubanos más, ya sea por motivos políticos, ya sea por motivos comunes fabricados. Muchísimos cubanos, cientos, miles de cubanos han ido a prisión por tratar de darle algo de comer a sus hijos de una manera honrada, pero que resulta ilegal bajo un régimen totalitario de tipo comunista. Esos horrores y los horrores que por desgracia aún ocurren y los que están por ocurrir solo terminan cuando unamos fuerza y pongamos fin a un Estado que viola los más elementales derechos y las libertades básicas del ser humano. Unirnos, dar cada cual el aporte desde España, desde los Estados Unidos, desde Asia, desde África, desde Australia y Oceanía, y por toda Cuba, de San Antonio a Maicí, es la única respuesta para que no tengamos que volver a hablar de estas cosas como cosas que por desgracia aún continúan sucediendo. Un fortísimo abrazo a ustedes, a quienes nos han acompañado esta tarde para acá, para el continente americano, noche ya avanzada para ustedes en Europa. Muchísimas gracias por invitarme. Y permítame dar muchas gracias. Sí. Permítame rápido, Omar. Sí, claro. No quiero despedirme sin agradecerle a muchas personas que en el momento de nuestro cautiverio nos apoyó, se solidarizó con nosotros, personas muy corrientes de la calle. Y en el caso de Camagüey, no quiero dejar de mencionar al matrimonio de Amable y María Antonia Pacheco. Que nos están viendo. Bueno, un saludo desde acá. Ellos desde el primer momento, cuando muchos dentro de la oposición incluso tuvieron miedo y se retiraron, y muchos bajaron la expectativa, y porque el régimen creó ese estado de miedo, de terror dentro de la población. En la provincia, en la ciudad de Camagüey, esta familia de Amable y María Antonia Pacheco le abrieron las puertas muy solidarias a mi familia para que ellos se pudieran pernoctar y visitarme a mí finalmente, y la ayudaron muchísimo a mi familia, y eso yo se lo agradezco mucho, la valentía, el arrojo de esta familia, y son personas comunes y corrientes, muy normales, siempre fueron activistas del Movimiento Cristiano de Liberación, recogieron firmas para el proyecto Varela, pero no eran no se escuchaban mucho, no eran muy conocidos, y sin embargo es un deber mío y una obligación agradecerle y a esta familia de patriotas y de personas muy humildes que desean para Cuba también la libertad. Muchas gracias, Omar. Hago mías las palabras de Omar y agrego también mi gratitud a la familia de Alfredo Pulido, que fueron también muy solidarios con Alfredo, y a otros buenos camagüeyanos y cubanos en general. Sí. Oiga, pues de verdad que me emociona. Sí, Alejandro, sí. Para yo terminar, quería decir que hay un denominador común en nosotros, y es que la prisión o la seguridad del Estado, cuando nos encontró esa mañana o ese día del 18 de marzo, nos encontró a todos los que estamos aquí trabajando por la libertad de Cuba. Y eso es importante decirlo. Bueno,
bueno, todo está dicho. Muchas gracias a los tres. Han dado unos testimonios en primera persona sobre lo que vivieron, pero también han contado lo que vivieron, lo que viven otros presos, la brutalidad, la injusticia que se vive en esa cárcel, sistema penitenciario cubano. En encuentros como este daremos un espacio a otros, a Pulido, a Pacheco, a otros que están también por ahí, que pasaron por la cárcel, para que le den voz a aquellos que hoy no pueden porque están presos, que hoy no pueden porque están mayores, que hoy no pueden porque han fallecido y que le van a poner voz a esa denuncia de tanta injusticia. Y quiero terminar diciendo algo. Yo creo que es lamentable que un país tenga presos políticos. Es lamentable que Cuba tenga presos políticos y de conciencia. Pero por otro lado, es gratificante que haya personas, que haya cubanos valientes y que sean capaces de ir a la cárcel por la lucha por la libertad. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a Cuba. Gracias. A mí se me pidió por esto petición perpetua y se me amenazó de pena de muerte. Ten cuidado con lo que hablas, me dijeron. Por eso te podemos subir la sanción, me dijeron. Era el método de comunicación. Yo salía del teléfono y le decía a ella, porque podía hablar por teléfono con ellos semanalmente, eran 25 minutos. Pero de esos 25 minutos cogía la mitad y a veces más de la mitad para denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión con otros, es decir, con otros presos políticos o con la población penal común en general, ¿no? Y conmigo mismo, muchas veces eran arbitrariedades contra mi persona. O sea que de cierta manera uno pues sabía que en algún momento iban a tomar acción contra uno. Lo que nunca se pensó fuera que fuera con esa desproporción, ¿no? O sea, cuando nos arrestaron hubo casos de compañeros nuestros que le pidieron, o sea, le solicitaron la pena de muerte, a otros le solicitaron, como a Normando Hernández, le solicitaron cadena perpetua.